Queridas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos al Centro Cultural de España en Buenos Aires para dar inicio a un ciclo que bajo el nombre Otras feministas, pioneras transatlánticas en tiempo de hombres, 1930-1970, se inicia en este momento. Este ciclo está organizado, como ustedes ya saben, por la Fundación Ortega y Gasset, Argentina, con la FOGA, cuya presidenta está aquí a mi lado. Inés, bienvenida. Directora. No está nunca mal que aún no la suba más. Directora de la Fundación. Muchísimas gracias, Inés, por estas iniciativas y por traerlas al Centro Cultural de España con el apoyo de la Embajada. Supongo que al hablar de otras feministas estamos pensando en esas mujeres que sin pertenecer a ningún movimiento especialmente feminista o políticamente feminista, hicieron mucho por el feminismo, incluso más que muchas personas que políticamente le han dedicado mucho espacio y mucho tiempo, cosa que desgraciadamente estamos viendo cada día. Como ustedes ya habrán visto en el programa, se les va a dedicar jornadas a distintas mujeres, tanto españolas como argentinas, por eso estamos hablando de una influencia transatlántica, entre ellas pues Nora Borges, Maruja Mayo, la gran gallega, que para mí es un honor especial que esté aquí, porque yo soy gallego también, Soledad Ortega Spotorno, María de Maeztu, a la cual le dedicamos esta jornada, Elena Sancinema, María Teresa León, María Rosa Oliver y también la conocidísima Victoria Ocampo, que como todo el mundo sabe ha hecho muchísimo por esto. Hoy tenemos el lujo y el placer de tener aquí a dos profesoras, Margarita Padorno, que es doctora en Historia de los Medios, licenciada en Ciencias de la Información, que ha venido de España. Bienvenida, Margarita, un placer. Y Ángeles Castro Montero, que ya ustedes conocen, licenciada y profesora de Historia por la Universidad Católica Argentina y directora del Centro de Pensamiento Español en Argentina. Y para moderar tenemos a Mariano Rodríguez Otero, que es doctor en Historia y especialista, como ustedes también ya saben, seguramente, especialista en Historia de España. Quiero agradecer al equipo, como siempre, al equipo del CECEBA, del Centro Cultural, por todas estas cosas que hacemos cada día y a veces en doble sesión, como los cines, y reiterar el agradecimiento a Inés y a la Fundación por estar aquí, y le paso la palabra mientras que les doy la bienvenida a todos ustedes. Creo que después hay un café y un vino, por si lo desean. Gracias. Bueno, gracias Roberto. Sí, para nosotros es un gusto y un honor que hayan sido tan receptivos a la propuesta de hacer esta actividad conjunta y de colaborar de muchas formas con el traslado de Margarita, con toda la organización de este día aquí en esta casa. Así que Roberto, te agradezco mucho y hago extensivo esto a la directora del centro que no está en este momento, María Morazo, y a todo el equipo del Centro Cultural que ya nos conocemos hace muchos años. Yo solo una pequeña palabra para explicar por qué tuvimos la iniciativa de hacer este proyecto, porque toda la investigación que lleva adelante la Fundación en tema de estudios orteguianos, así como la investigación que se hace dentro del Centro de Pensamiento Español y vinculados a la época y a la actividad que Ortega desplegó en Argentina, han surgido y hay una cantidad de mujeres que muchas tuvieron un vínculo muy directo con Ortega y otras fueron contemporáneas, a lo mejor sin tener un vínculo en el tiempo. Pero todas ellas tenían una actividad disruptiva, vanguardista, novedosa, tenían su proyecto en un tiempo en el que los hombres dominaban un poquito la escena pública, y ellas buscaron llevar adelante esos proyectos o expresarse de una manera propia, como María Teresa León o Maruja Mayo en las artes plásticas. Entonces quisimos, veamos un poquito a estas mujeres y démosle un espacio de divulgación y de abordaje que, como dice Roberto, encajan en la categoría de feministas sin tener esa denominación, digamos, establecida en aquel tiempo, pero que su actividad tuvo que ver con eso, con su capacidad de liderar proyectos novedosos y un poco diferentes de lo que la sociedad les asignaba en su tiempo. Así que bueno, esto es la primera reunión. Margarita, Ángeles y Mariano llevarán adelante todo el rato que disfrutaremos de lo que dialoguen y conversen.
Y bueno, y muchas gracias de nuevo, Roberto, y entrego este micrófono a Mariano. Por favor. Bueno, muchas gracias para mí, para todos, y queremos empezar con una exhibición en estas épocas y tiempos de imágenes. Tenemos algo que en otra época no hubiera estado en una actividad o en una conferencia. Así que deberíamos ver esto. Empezamos directamente. El ciclo tiene como final la conformación de un pequeño video que va a tener partes de y aspectos de las vidas de estas mujeres, y este va a ser el primero. Y luego vamos a entrar ya de sí en la conversación. No sé si soy la mejor persona para moderar, dicen que a veces me sube la tanada que no tengo, pero bueno, cuestiones al respecto. Acción, por favor. Ustedes son las directoras aquí. María de Maeztu fue la gran revolucionaria de las mujeres a través de la educación superior en España hasta mediados del siglo XX. Se educó con su madre, quien abrió una academia en Bilbao. Hablaba varios idiomas y estudió magisterio y filosofía con Unamuno y con Ortega y Gasset. Se perfeccionó con becas en países europeos y en Estados Unidos se inspiró en el modelo de los colleges y en el activismo sufragista. En 1915 dirigió la residencia de señoritas hasta 1936. Alcanzó la fórmula perfecta para su laboratorio de nuevas mentes femeninas que salían con títulos universitarios y con la experiencia de unos años en educación íntegra. Viajó por el mundo para revolucionar la educación para todas las mujeres. En 1926 visitó Argentina y fue la primera española que dio clases en la UBA, deslumbrando con sus enseñanzas, sus obras y su oratoria brillante. Fue directora del Instituto Escuela, presidente de la edición Club Femenino e impulsó a otras mujeres protagonistas de España. En 1937, exiliada en la Argentina, se incorporó al Instituto de Didáctica de la UBA, donde escribía y daba conferencias. En 1948, falleció en Mar del Plata, dejando una enorme obra educadora, oculta durante décadas, pero finalmente se reveló su tarea revolucionaria. Bueno, para mí es un gusto poder presentar a las disertantes. Margarita Márquez Podorno es doctora en Historia de los Medios y licenciada en Ciencias de la Información. Es directora de la Unidad de Igualdad y profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Desde septiembre del 2024 es jefa de la Unidad de Igualdad del Tribunal de Cuentas de España. También es profesora e investigadora en la Fundación e Instituto Universitario de Investigación Ortega y Marañón y en el Instituto de Investigaciones Feministas. Nuestra Ángeles Castro Montero es doctora y magíster en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada y profesora en la Universidad Católica Argentina, donde es profesora titular desde 1993. Desde el 2007 es directora y fundadora del Centro del Pensamiento Español en la Argentina, de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, enfocado en la circulación de ideas atlánticas y la formación de nuevos investigadores. Ha publicado sobre Cossío, de Maeztu y Olariaga y coordinó proyectos internacionales sobre intelectuales y científicos españoles en Argentina entre 1900 y 1950 y diálogos culturales en el eje atlántico. Investigadora del Instituto de Historia de España de la UCA y miembro del Consejo Editorial de varias revistas especializadas. Señoras, señoritas, damas. Muchas gracias. Por favor, yo me voy a sentar en el medio, pero por razones de nombre. Muchas gracias. ¿Iniciamos la conversación? Por favor. Sí. Yo me preguntaba, yo puedo hablar sin micrófono porque antes de esto fui preceptor de escuela secundaria, así que yo me preguntaba qué hacen otras disciplinas para
Tengo que hablar con micrófono. Bien, vamos a hablar con micrófono. ¿Cómo hacen otras disciplinas para empatizar con su objeto de estudio? ¿Cómo hacen las ciencias más duras? ¿Cómo hacen ciertas orientaciones científicas, ¿no? El litio, la ósmosis, cuando en realidad nosotros en disciplinas como las ciencias humanas nos encontramos con estas posibilidades? Creo que las colegas que me acompañan no se refieren a María de Maeztu como algo ajeno o externo, sino como algo que también las interroga a ellas, como creo que interroga a todas las presentes en primer grado y los presentes ahí nomás. Es una figura importante y es una figura que, como en su momento planteé a mis alumnos para interesarlos a venir, es una figura desgarrada. Es una persona, una mujer que cae repetidas veces de la punta de la escalera, más bien es precipitada, es despeñada. Si me hiciera el heideggeriano como Ortega o orteguiano como Heidegger, diría que estaba yecta, ¿no? Así lanzada. Y como arrojada en diferentes momentos que veremos, recupera, vuelve, hasta que efectivamente llegará el momento final allá en Mar del Plata. Rastreando para acá, sí diría una última cosa que me parece que podríamos incorporar en algún momento. El año pasado, cumpliéndose 75 años de la muerte, el Correo Español sacó una hermosísima estampilla, que invito a que la busquen, que la destaca y la elogia a María de Maeztu al respecto. Yo, arrancando de ahí, les preguntaría a ellas si se encuentran o no cerca de aspectos de la complicada vida de María de Maeztu y si se sienten empáticamente llamadas al objeto de estudio. Comenzaría Margarita, las dos, como simultáneamente hemos llegado al mismo objeto de estudio, de un lado del Atlántico y aquí cerca del Río de la Plata. Margarita, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te atrae, cómo te atrapa María de Maeztu? Me atrapa a través de otra de las grandes mujeres que en este ciclo se van a tratar, que fue Soledad Ortega Spotorno, ¿no? Ellas tuvieron un vínculo desde la infancia de Soledad, que nació en 1914 y para entonces María estaba a punto ya de comenzar con ese gran proyecto que fue la residencia de señoritas. Yo llego a Soledad con ella casi con 80 años, pero su recuerdo de María era vívido. A mí me gusta empezar siempre que se habla de María de una frase que ella en 1917 le dice al entonces editor, pero también periodista, famoso autor teatral y también que trabajaba con alguien a la sombra, que fue Gregorio Martínez Sierra. En una entrevista que le hacen por Esos Mundos en 1917, le pregunta a María, ¿es usted feminista? Y le dice ella, soy feminista, me avergonzaría de no serlo. Y lo que da ella como feminismo, el problema es que la historia de los conceptos también tiene lo suyo y el concepto que ella arrastra del feminismo es un concepto muy ortellano. Es que dice que todas las mujeres tienen la obligación de estar en la cultura del mundo, ¿no? y poder vehicular la cultura y hacer una sociedad cada vez más fuerte, porque esa es la tarea de una gran educadora, de una gran mujer, el hecho de que la educación no se quede solo en una parte de la sociedad. Así lo hizo en la residencia, en el Instituto Escuela, donde había tanto chicos como chicas, hombres como mujeres, se le llamó semillero de talentos y solamente algo tan atroz como la Guerra Civil Española pudo acabar con ese proyecto tan bueno, ¿no? Sí. También no solamente un ciclo, el ciclo superior, sino concebía la educación integralmente, ¿no? Desde el parvulario, es decir, la educación empieza desde la semilla, desde las raíces, y María de Maeztu se formó ya por su situación familiar, es decir, una mujer también lanzada a la vida, como decías vos, desde la lucha. La dura familia de los Maeztu, es de esos 6 hermanos, criados por su madre Juana Whitney, y comenzar con una academia, y ahí comenzó su vocación de magisterio. Y ella formándose no solamente en España, sino recorriendo el mundo para justamente también la idea de una idea política, ¿no? De mejorar España a través de la educación y desde los cimientos, no comenzando por el nivel universitario o el nivel medio, sino el parvulario y todos los niveles de enseñanza con las nuevas adelantos pedagógicos, tecnológicos y adaptarlos a España. Entonces, no solamente una importación, sino también
que ella hace circular esas ideas, pero las transforma, las adapta para la realidad española, que eso también tiene un enorme valor, no como un corsé de aplicarlo, sino teniendo en cuenta la realidad española. ¿Para qué objetivo? La modernización de la sociedad y también el lugar de las mujeres a la par de los hombres y a través del camino de la cultura. El camino que elige María, justamente a lo largo de su vida, es la cultura, la alta cultura. Les preguntaría si en todos esos rincones, empezando por su más tierna infancia, no se encuentra ella, no por voluntad propia, pero enfrentada contra corriente. Una familia que en su momento es vista de una manera disfuncional, que tiene una serie de desgracias, entre ellas económicas y personales, y tener que armarse con esa corriente en contra. Y no porque fuera una rebelde al uso o una performancera para armar escándalo, ¿no? Como el escándalo o las situaciones le caen encima y ella tiene que manejarlas de alguna manera, desde joven maestra, hija, joven maestra y de ahí en más. Sí, yo voy a, con permiso Ángeles, voy a ir un poquito atrás porque me parece muy evidente. Bueno, la primera fotografía que hemos puesto es el comienzo y el final de María, ¿no? Que son Vitoria y Mar de Plata, ¿no? ¿Quién fue entre esta Vitoria de 1881 y esta Mar de Plata de 1948, donde ponemos a María, ¿no? Os ha mostrado Ángeles esta familia de Maeztu. Todas las personas que representan la generación de 1914, de alguna forma u otra, las atraviesa lo que se llamó el desastre del 98. Casi todas de forma familiar. El mismo Ortega, pues su padre había nacido en Cuba española, y lo sufre bastante. Pero creo que nadie tan fuertemente como los Maeztu. Tanto Ramiro de Maeztu, que vitalmente pertenece a la generación anterior, a la generación del 98, y su hermana María. ¿Por qué? Pues porque, como bien nos ha dicho Mariano, la vida de los Maeztu es una vida controvertida, dura, llena de golpes. Es una familia que bueno, pues es de una hacendada de Cuba. Se conoce un gran ingeniero, va a tierras francesas y conoce a Juana Whitney, que es la madre de los Maeztu, una mujer de una valía excepcional y que algún día, porque aquí veo mucha gente joven, tiene que haber un estudio interesantísimo sobre Juana Whitney, que comienza una vida con el que no va a ser su marido. No se casa, y en la España de 1800 y pico eso es una gran tragedia, porque unos años y 4 hijos y medio después, lo digo porque Juana está embarazada, el que será el futuro pintor Gustavo de Maeztu, recibe la fatal noticia desde Cuba que su marido ha muerto. Y ella es una mujer que se encuentra soltera, con 4 hijos y embarazada. Así que Vitoria es un lugar horrible para ella y se tiene que marchar a Bilbao. Por eso, ese es el motivo por el que Ramiro de Maeztu, que probablemente sea una de las grandes inteligencias del siglo XIX y XX español, no pueda estudiar en la universidad. No hay dinero. Tiene que dedicarse a lo que mejor sabe, que es escribir, y va a ser periodista, y con ello va a ayudar. La propia Juana Whitney... Sí, Juana Whitney dice, no sabe hacer nada, pero lo mete en un periódico de Bilbao, va a aprender. Doña Juana se le dice a Miguel de Unamuno si hay espacio, al que ha conocido por Ramiro, si hay espacio para ella para dar clase. Y por lo que sea, al final ella decide hacer una academia para señoritas en Bilbao, además escuelas para niños pobres y de familias totalmente traumáticas en la misma capital vizcaína, en Bilbao. Y María es la que va a ir a Salamanca, no a ser profesora, claro, sino después de haber hecho el magisterio, a empezar sus clases en la universidad, no solo con Unamuno, sino viviendo en la casa del rector con su mujer y sus hijos como una familia más, ¿no? ¿Quiere seguir? Bueno, no, vamos a poner a Gustavo. Al pintor. Al pintor. ¿No? Una familia de intelectuales y artistas. Esta es la foto del cuadro que a María más le gustaba. Mi hermana María se llama este retrato. Lo hizo Gustavo de Maeztu, está en Estella, en el Museo de Arte Gustavo de Maeztu.
y no sé si se pueden fijar en el borde final, abajo a la izquierda, está la foto preferida de María de Maeztu, con la que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España ha hecho una foto conmemorativa. Tenemos aquí esa foto, es una foto preciosa que habla, bueno, después si hay tiempo contaré la anécdota, porque es María vestida como doctora honoris causa por Smith College, ¿no? Yo no querría seguir como diálogo, no como... Bien, lo que vemos en todo caso en María es que, más allá de su vocación y voluntad, a ella le tocará tener que lidiar también con esas corrientes contrarias que no provoca, eso quiero decir. No es una persona que vaya a provocar estas situaciones, sino que administra con mano maestra y va llevando a esta situación de presencia mayor femenina en la cultura y demás. Ella se va formando. Ella no se conforma y obtiene varias becas de la Junta de Ampliación de Estudios, una institución creada justamente en el ideario institucionista, es decir, de perfeccionarse fuera de España para que luego esa ciencia europea prosperara en la península. Y María obtuvo varias becas de la JAE, de la Junta de Ampliación de Estudios, y una de ellas muy importante es a Londres, ¿no? Cuando va y hace un estudio sobre el estudio de párvulos, y aquí Mariano ha traído el original de la obra de María de Maeztu sobre sus estudios, sobre el estudio de la infancia, la educación infantil en Londres, y que luego, ya adelanto un poco, cuando llega a Buenos Aires, parte de este libro que le edita la UBA es un capítulo que se encuentra en esta obra, publicada en Buenos Aires en 1938. Una junta de ampliación de estudios que, para quienes vienen del Joaquín B. González, tiene una iniciativa bastante parecida a la de esos liberales conservadores progresistas, entre ellos Joaquín B. González y todos los equipos jóvenes de Julio Argentino Roca, que tienen ese eco en esta idea española de hay algunas cosas que tenemos que llevar adelante. Y entre ellas, bueno, ampliar las posibilidades de las mujeres, que en el caso argentino venía ya dada por la formación normalista, pero que en el caso español llevaba una cierta demora más de índole social que de índole institucional. Sí, el clima justamente al que se va a insertar María estaba muy abonado, el tema educativo, lo sabemos, desde fines del siglo XIX, la ley 1420, la alfabetización, las escuelas normales y también revistas para formar a los maestros. Sobre todo una gran usina fue la Universidad de La Plata. Clotilde Guillén, de Rezano, pero Clotilde Guillén en principio, los estudios de psicología, que los maestros argentinos tenían que conocer la psicología. Y eran 39 hombres y una mujer, es un trabajo de la doctora Ostrowski, que habla de la labor de Guillén y después tuvo contactos con María de Maeztu. Es decir, que ya comienzan a tejerse esas redes invisibles de un lado y del otro lado del Atlántico, ¿no? El interés por la educación de la juventud y de la juventud femenina también en particular. No alcanza solamente con la alfabetización, sino llevarlas al más alto grado. Y además crear redes internacionales. No se está haciendo en América, se está haciendo en Europa. Ha comentado mi colega que María se forma en Europa, se forma en Londres, en Bélgica, en Gran Bretaña, va haciendo en Suiza, va cuestionándose la pedagogía de estos países, pero recibe también una influencia importantísima en las mujeres que desde 1830 tienen ya universidades segregadas solamente para mujeres en los Estados Unidos de América. Ella tiene una influencia enorme y eso es lo que va a distinguir la residencia de estudiantes al estilo inglés de Madrid, de la residencia de señoritas al estilo mucho más norteamericano de esos colleges del oeste, perdón, del este de la Nueva Inglaterra americana, y es la primera toma de contacto de María con el nuevo continente, ¿no? Ella va a marchar por primera vez en 1919 y va a recibir ese legado de las sufragistas y de las mujeres como Frances Willard que van a querer, hay una doble inicio, cómo llegan las mujeres a la sociedad, a través del voto o a través de la educación, ¿no? Entonces, ella recibe ambas imágenes, no se queda con ninguna, sino que crea una propia y decide que va a hacer una educación para las mujeres, para unas élites, es una idea muy orteliana, que
tengan la posibilidad de saltar a los primeros cargos públicos estatales, a las representaciones legales, es decir, que haya mujeres en los hemiciclos, en las abogacías, en los juicios. Ella misma quiere estudiar Derecho, no le dejan en el Colegio de Vitoria. Va a tener la idea de que cuando haya mujeres que sepan lo que es ser mujer desde el hogar y que quieran salir a la arena pública, puedan hacerlo a través de la educación para que haya nuevas generaciones que tengan ese respaldo, ¿no?, de grandes pioneras en los principales lugares del Estado, ¿no? Tienen aquí una primera imagen de la residencia de señoritas. Esta foto está tomada ya en el año 35 porque está el último de los pabellones. Aquí están los 3 edificios en 2 fotos. Hoy es una parte la Fundación Ortega y Gasset en Madrid y el otro lado es el International Institute, que en su momento se llamó For Girls in Spain. Es decir, la misma idea, una institución que crearse un espacio superior para las jóvenes, las niñas primero, jóvenes y mujeres después, en el mundo, ¿no? ¿Qué fue la residencia de señoritas? No hay tiempo hoy para contarlo, pero podemos dar unas breves pinceladas, porque de lo que se trataba era de que las mujeres que no habían pisado de forma normal hasta 1910 los ambientes universitarios, esa fecha no es porque sí, es que en 1910 se quitan las últimas barreras legales en España que impedían o que al menos dificultaban el acceso de las chicas en los colegios, en los espacios universitarios. Y quieren normalizarlo. Y lo que María inventa, porque no hay nada parecido a la residencia de señoritas, ni en sus tiempos, ni antes, ni después, es una educación en integridad. Es decir, ir a las aulas universitarias y si no pueden o sus padres no quieren hacer que la aula universitaria vaya a la residencia, profesoras y profesores como María Zambrano o como, no sé, Menéndez Pidal, por ejemplo. El mismo Ortega. El mismo Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, estuvieron todos, 98, 14, porque estuvieron Pío Baroja, Zorín, García Lorca, Salinas, dando clase o dando conferencias, estuvieron allí. No solo es el estudio, también es la educación en sociedad, el deporte, la salud, ¿no? Estaban obligadas a dormir una serie de horas, a tener la biblioteca como una cuestión necesaria, y aquella chica que no sacaba libros de la biblioteca, sus padres eran informados al final de mes y en el segundo mes estaba expulsada de la residencia. El deporte, tenéis allí un equipo de hockey, que eran las Halcones, ¿no?, cuya mascota era Minnie Mouse, la primera vez que Mouse, ni Mickey, fue Minnie, la que llega a España a través de las estudiantes norteamericanas que la traen y la convierten. Minnie, por cierto, es el diminutivo de Minerva, de la diosa de la sabiduría. Minnie es Minerva Mouse, no sé si eso lo sabíais, pero ya tenéis una cosa nueva. Están jugando al tenis en la fotografía de abajo, por ejemplo. Arriba, en el medio, están simulando, haciendo el juego de la gallina ciega, simulando el cartón de Goya. La verdad es que se ve bastante mal, pero bueno. Al medio arriba. Al medio arriba, una excursión en la nieve, en Navacerrada Coto, siguiendo la idea institucionista de educarse en la naturaleza y hacer excursiones. Y abajo, en el centro, está una de las muchísimas fotos que hay del Liceo, un club femenino español, que quizás os haya llegado la idea, pero a veces no se mete en María de Maeztu, que fue su fundadora, su presidenta, y además, la sede fue la residencia de señoritas en un primer grado. Termino con la última foto, la que tenéis a María con el birrete, es la que habéis visto en el cuadro de Gustavo de Maeztu. ¿Por qué le gustaba a María esa foto? Porque aunque parece una niña, tiene ya bastantes más de 30 años, y además porque María nunca pudo leer su tesis doctoral, no era doctora. Y cuando llegó en 1919 a Estados Unidos, en los periódicos decían la doctora María de Maeztu, y hay un recorte en la Fundación Ortega en Madrid, en el archivo Ortega, de un New York Times con unos rayajos tremendos de María, y decía: querido Ortega, esto es mentira, yo nunca he dicho que he sido doctora, se han equivocado, yo no he leído la tesis. Bueno, le cuenta un montón, es una página entera del New York Times, de los domingos. Es decir, María impactó en Nueva York.
Y la anécdota es que en ese mismo viaje de 1919, ese horror, sus colegas, sus amigas ya de Smith College, cuando ella va a visitar este colegio en Northampton, en Massachusetts, deciden darle una sorpresa. Y deciden que le van a hacer doctora honoris causa para que ella no diga que no es doctora. La anécdota no es esa, es que esa foto, si fuera en color, llevaría la banda de arriba, sería roja, porque le dijeron, ¿quieres ser doctora honoris causa en filosofía? Porque ella era licenciada en filosofía, el doctorado, entonces dijo, no, quiero serlo en leyes, porque nunca me dejaron ejercer en derecho. Y entonces a ella la inmortalizaron y ahora en nuestra moneda de 10 euros conmemorativa está inmortalizada como Honorary Degree in Law, o sea, doctora honoris causa en leyes, porque ese fue el interés. Ella dijo en un periódico que quería hacer derecho y al día siguiente el Colegio de Abogados de Vitoria publicó una noticia a 5 columnas diciendo nunca admitiremos una mujer en este colegio de abogados, lo que significaba te puedes licenciar en Derecho, pero no vas a ejercer como abogada, ¿no? Bueno, pues esa era la anécdota que quería contar. Si bien en Buenos Aires sí la recibieron como doctora, la recepción también fue... Ya era doctora honoris causa y la Institución Cultural Española, que fue quien la invitó, y esta institución fundada por Avelino Gutiérrez y por otras figuras destacadas de la colectividad española, para que llegara la cultura de España en español, así como también existía el Círculo Italiano, que trajo ese mismo año que llegó María a María de Montessori, la otra gran pedagoga italiana. Bien, Avelino Gutiérrez la recibió como la primera intelectual que la Institución Cultural Española recibía. Y otro calificativo que se repite, embajadora cultural. María de Maeztu es una embajadora de la cultura española. Las revistas Fray Mocho, la revista Caras y Caretas, que tenían gran circulación en aquellos años, y no solamente las revistas pedagógicas especializadas como el Monitor de la Educación Común, que había fundado Sarmiento y que se repartía gratuitamente en las escuelas, y en el archivo, en la revista Archivo de la UBA, también con elogios por todas las novedades que traía, y que había una gran recepción, o digamos, vino María a un terreno permeable a las cuestiones de la filosofía, de la pedagogía, también de la higiene, ¿no? El Consejo de Higiene, una gran importancia. Y quien también tuvo una gran relación con ella fue Elvira Rawson de Delepiane. ¿Quién fue Elvira Rawson de Delepiane? No solamente una calle de Puerto Madero, fue la segunda médica argentina que en 1919, cuando también María estaba en sus trabajos en Estados Unidos, fundó una asociación a favor de los derechos de la mujer. ¿Y en qué consistía? No solamente el sufragismo, sino también los derechos económicos de la mujer, derechos políticos, derechos sociales, culturales y los derechos a la economía, a la propia economía. Así que, y bueno, y Elvira Rawson de Delepiane tuvo un estrecho contacto con María y a través de sus actividades del Liceo Club, porque en el archivo que encuentra en Madrid, de María de Maeztu, se ve cómo todas esas redes esos hilos siguieron tejiéndose, y la despidió como una representante del verdadero feminismo. Para Elvira de Rawson de Delepiane, María de Maeztu era una representante del verdadero feminismo. Creo yo que justamente la idea del viaje, la idea de que ella sea la primera mujer enviada, tiene que ser también esta cuestión de pionera. Insisto, no es que ella va a romper el asunto, pero su sola presencia va a generar estas situaciones. También nos hace reflexionar sobre estos intercambios. Por un lado, cuando vos señalás lo de María Montessori, que se encuentra en Buenos Aires, está indicando qué Buenos Aires era ese, cómo atraía y permitía esos cruces, que evidentemente para Montessori o para María de Maeztu, una o la otra será Buenos Aires. La conocí en esa ciudad pujante de la otra punta. Pero también la idea de cómo, trasladados a otros horizontes, primero los inmigrantes y luego sus intelectuales, producen estas rupturas creativas, esta posibilidad de encontrar otro contexto. Cuando María de Maeztu estudia para maestra, en la Argentina ya hace casi 40 años que hay escuelas normales de maestras y socialmente están aceptadas. Podemos conocer la historia de cualquier familia de ustedes,
rastreando para atrás ahí nomás. Mi madre era maestra en el año 43 y en Avellaneda en el año 43 ser maestra no era algo sorprendente, era algo socialmente aceptado y demás. Esa diferencia, esa posibilidad de visitar en la otra punta del mundo una sociedad que habla castellano, que tiene una serie de pautas similares, que mira con aprecio, especialmente a partir del centenario, a la cultura española, y una colectividad numerosa que trasciende su condición laboral inicial y ya está preocupándose por hacer cosas aquí que, por los corsés que ustedes quieran buscar, no podía hacer en su lugar de origen. Esas posibilidades de intercambio y de brotes que cruzan y que crecen en otros lados con cambios ya sustanciales. ¿Hablamos del viaje? Hablamos del viaje. Bueno, aquí las fotos siguientes yo seleccioné... No, no es este. 3 ilustraciones. La escuela primaria de la Argentina de aquellos años, el Colegio Nacional Buenos Aires y una foto de la Reforma Universitaria de 1918. A esa Universidad de Buenos Aires, agitada, con vientos de cambio, llega María de Maeztu y que también la recibe porque ella también trae vientos de renovación en el cambio pedagógico. Y como les decía, fue ella en esta idea que tiene un concepto integral y armónico con la naturaleza y de la formación del niño desde el primer ciclo hasta la vida universitaria, comenzó a dar sus cursos en la Escuela Normal número 1 para maestros. Está aquí nomás en calle Córdoba, enfrente del depósito de aguas. Entonces, y lo que ella le escribe a Ortega, la recepción clamorosa, que había más de 500 asistentes. Y dice, estoy acá sola en mi cuarto, le escribió Ortega, y es como un cuento de hadas. Me toco porque no me lo creo. Y dicen que desde que usted ha venido 10 años antes, porque el primer viaje de Ortega fue en 1916, no había tanta entusiasmo, tanto fervor por escucharla. Porque María en otra carta le dice a Ortega, estoy descubriendo que tengo dotes de gran oradora. Y así fue. ¿No? Se la recuerda por su gran elocuencia y por su destreza para hablar ante el auditorio, cautivarlo, conmoverlo. Anderson Inver, después vamos a leer, un miembro del Grupo Sur, la recuerda que ella realmente hacía teatro con las palabras, hablaba con los personajes y les daba vida. Bien, bueno, una foto de la Facultad de Filosofía y Letras cuando vino María, que hoy es la sede del rectorado en la calle Viamonte, y las distintas conferencias que dio en Buenos Aires. En el Instituto Popular de Conferencias, que es la foto de la derecha, del diario La Prensa, que era el diario más importante, y recién en este siglo, gracias al aporte de Mariano, el diario La Prensa volvió a editar la conferencia que ella dio en 1926. Fíjense la importancia de la cultura y la mujer. ¿Cómo se llama la conferencia? Influencia de la mujer española en la cultura. Fue el tema que disertó en el Instituto Popular de Conferencias, que hoy es el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y el exterior, la otra foto del Instituto de Cultura Elise, de Cultura Española de Avelino Gutiérrez, que está en la calle Bernardo de Irigoyen, también con unos salones magníficos. Y no solamente... Bueno, los anales de la Institución Cultural Española hicieron este retrato, la verdad no la favorecieron, no. El retratista no la captó, no. La verdad fue muy injusto en este carbonilla, en este retrato a lápiz. Estuvo en La Plata, donde también fue muy aclamada, porque como les comentaba, La Plata fue un centro de pedagogía de vanguardia. Rosario, Mendoza, Córdoba, ¿sí? En Córdoba también el diario Los Principios aclamó a la doctora Maeztu. Sí, por favor. Estas son las distintas reseñas que les comentaba antes. La revista Archivos de la Universidad, Coriolano Arbellini la enlazaba con Ortega como discípula de su filosofía, porque Alberini justamente fue discípulo, alumno 10 años antes de las clases de Ortega en 1916. En 1926 ya era el decano de la facultad y la recibe a María. Sí, por favor. Bien, lo que les decía,
El monitor de la educación común, El Paso, después otra nota donde una pedagoga argentina compara la pedagogía de Montessori y la pedagogía de María de Maeztu y propone un justo medio, porque dice que María de Maeztu pone más énfasis en la disciplina mental. Sí, estas son, ¿no?, distintos puntos de vista pedagógicos, revistas de revistas. Bueno, son distintos artículos que he encontrado sobre el registro de la presencia de María de Maeztu. ¿Puedo preguntar justamente? ¿Cómo no? En este punto, y habiendo un público joven e interesado, nada de esto lo tuvieron que inventar. Estas cosas estaban en las estanterías. ¿Cómo se investiga a María de Maeztu? ¿Cómo se la trabaja? Se rastrea, se busca. No existe una inteligencia artificial que se encargue de hacer estas cosas, así que afortunadamente todavía vamos a tener algo para hacer. Y ustedes se encuentran con estos materiales. Estos materiales estaban disponibles, siempre estuvieron disponibles, no es que los encontraron misteriosamente. La pregunta fue la de ustedes, lo nuevo fue lo de ustedes. Bueno, sí, fuimos a buscar... Se investiga en archivos, hemerotecas, rastros de memorias. Es importantísima la memoria de las personas. Cuánta gente que hay en esta sala me ha dado pistas a mí sobre dónde encontrar. Es decir, la tarea de la historia es recuperar todo tipo de datos y luego darle un relato. Y ese es, cuanto más datos una persona tenga, menos relato tiene que inventar, ¿no?, de alguna forma, pero esos lapsos que quedan entre las lagunas y luego también, y es algo que las nuevas generaciones ya están muy acostumbradas a ello, las que ya no somos tan nuevas hemos tenido que pelear, es eso que se llama la historia de las emociones. La historia no se crea solamente con hechos. De hecho, este primer viaje, que es maravilloso, que ahora seguimos con este periplo, es también el encuentro de María, al igual que en el 16, 10 años antes de Ortega, con una realidad con la que ella soñaba, ¿no? Una realidad de mujeres que hablan en español, aunque algunas también le dan al francés, y que ya saben, ya conocen, son cultas, están deseando también dar ese paso hacia adelante para que la vida en sociedad no sea tan frívola, ¿no? Sí, y bueno, pues el hecho de esta mujer, la señorita, lo que sea, fue la primera, hace mucho tiempo que ya no somos primeras, comentaba Mariano, la maestra estaba normalizada, en España no. En España había muchísimas maestras, pero el dinero lo cobraban sus padres, hermanos o maridos no, porque no podían casarse, ¿no? Hay unas normas que rigen hasta después de la Segunda República y luego más allá, donde las maestras tienen que tener una vida absolutamente monástica, ¿no? Y muchas, veo que hay revuelo aquí, pues así es. Un servicio. ¿Qué grado de emancipación tiene una maestra? No vamos a nombrar a Olympe de Gouges, que dice, igual que la mujer puede subir al cadalso, también tiene derecho a subir a la tribuna. Pues igual que tenemos que arrostrar diferentes necesidades y tener además una serie de obligaciones, dennos también unos derechos, ¿no? Como decía Ángeles, no es tanto el voto, que también, como el derecho a cobrar su propio sueldo que se está ganando, ¿no? Vuelvo a la cuestión. María se encuentra con un universo de mujeres fuertes, poderosas, que tienen además predicamento en la sociedad española, en la sociedad argentina, la que ella quiere para la sociedad española, ¿no? Sansinena de Elizalde, esa también, por supuesto, Victoria Ocampo, tantas mujeres médicas, bueno, no sé si hay arquitectas todavía, no tanto. Todavía algunas, enseguida la va a ver, pero escritoras, por supuesto, traductoras, están ahí y ya están empezando a salir. Así que ella ve, como dice Ángeles, no solamente se va a pellizcar por la cantidad de gente que la quiere escuchar, sino por lo que ella está escuchando, ¿no? Y va a forjar aquí lazos de trabajo y de amistad con mujeres que van a hacerle puentes de los que luego hablaremos. Sí, en el archivo que estuve hace 2 años encontré notas de liceos argentinos donde le piden a María de Maeztu, por favor, que estudiantes argentinas
vacante en la residencia, un lugar para ir a la residencia de señoritas, a ver si jóvenes argentinas de 1927-28, María de Maeztu las podía recibir. Y también me llamó la atención que en la Navidad del año 26, el ministro de Instrucción Pública, Antonio Sagarna, ministro de Educación de la presidencia de Alvear, le envía un saludo especial, la recuerda María de Maeztu, por su paso inolvidable en las aulas argentinas, por la huella que ha dejado. Eso me resultó francamente llamativo, que el ministro de Educación le mandara un saludo especial. Así que también las colaboraciones que le piden los años siguientes, para que participe en revistas argentinas, para que revise libros. La editorial Ángel Estrada le pide que revise los manuales para los niños argentinos. Es decir, que no se perdiera esa conexión. Y una conexión muy especial y de amistad, que también dice, he heredado también a tus amigas, las amigas de Ortega, Victoria y su grupo que recién mencionamos, ¿sí? Entonces, la visita de 1931, contanos, Margarita. ¿Tenemos la foto de Victoria en el 31? ¿Aquí? No, aquí es la del exilio. Bueno, es el exilio, sí, entonces nos vamos antes. Anticipamos. Nos metemos un poquito antes en la historia, a la vuelta de María de Maeztu de este periplo que no solamente va a hacer por Argentina, va a visitar otros países. Hasta los años 30 ella viaja muchísimo, en el 31 como... bueno, toda esta audiencia es muy ilustrada, así que sabe que hay un cambio de régimen en España, es la Segunda República, es también la explosión cultural de esa generación última que se ha venido gestando en la regeneración española, la generación del 27, que es la más internacional de nuestras generaciones, así que esos nombres de García Lorca, Buñuel, Dalí, Concha Méndez, Alto Laguirre, Maruja Mayo, ¿no? Tantas mujeres y hombres intelectuales a nivel internacional prendieron, ¿no? En el año 31, además, va a haber dos visitas importantísimas en la residencia de señoritas que se van a recordar, no voy a decir solo en la duración, sino esas mujeres que estuvieron en las visitas de María Sklodowska-Curie, Marie Curie para todo el mundo, y de Victoria Ocampo, prendieron, ¿no? También estarán, bueno, claro, es que ya no lo están viendo, pero no, porque esto va a ser en el 37. Otra futura grande que fue Gabriela Mistral, futura premio Nobel, ella no fue de visita, ella fue residente en la residencia de señoritas, estuvo 6-7 meses, ahora mismo no me puedo acordar. María Montessori visitó la residencia de señoritas, es decir, tuvieron un espectáculo de las ciencias, de las artes, de las letras, y Victoria va a ir a su paso por España hacia Francia en dos ocasiones, ¿no? En el año 31 y en el año 33. Se van a ver más veces, pero en ese paso no quiere alojarse en ningún hotel. Igual que Madame Curie, se van a alojar en la residencia de señoritas, porque quiere tener el contacto con las futuras generaciones y, además de tomarles el pulso de su intelectualidad, poder hablar en el cercano. De hecho, hay una cuestión importantísima en la residencia, es que todos los días, de lunes a domingo, se toma el té a las 5:30 de la tarde y es importantísimo estar, porque es necesario, 1, el descanso, 2, la salud y la higiene, y 3, el intercambiar impresiones fuera de las aulas y fuera de las actividades que son exclusivamente intelectuales, ¿no? En un plano de igualdad. Absolutamente, ¿no? Y de hecho, cuando en la residencia de señoritas María recibe al jefe del Estado de España, que es Niceto Alcalá Zamora, no hace una conferencia, no hace una rueda de prensa, no hace un discurso, hace un té. Terrible para el pobre don Niceto Alcalá Zamora, porque no tomaban té. En España el té estaba visto como algo para dolor de estómago o como medicamento, porque se veía como un agua no muy limpia, ¿no? Entonces, hay fotos. Si ustedes buscan en la hemeroteca, porque afortunadamente la Biblioteca Nacional de España tiene una magnífica hemeroteca virtual, y ustedes pueden buscar, esto fue
si no me equivoco, en enero de 1933, cuando viene don Niceto Alcalá Zamora a la residencia de señoritas, digo viene como si estuviéramos aquí, pero bueno, en espíritu está. Están las fotos, ¿no? Y va a ver cómo él además se anima y dice que voten, porque el voto ya estaba aprobado para las mujeres, pero aún no se había ejercido. Se aprobó con la Constitución en diciembre del 31, pero ellas no van a ejercer hasta lo que él no sabe que va a ser la crisis de gobierno que le va a sacar de la jefatura del Estado al muy poquito tiempo. Bueno, todavía va a faltar un poco, pero esa crisis va a propiciar unas elecciones al Parlamento en el año 33, donde por primera vez van a votar las españolas, ¿no? Se da una particularidad, porque en realidad podían entrar al Parlamento como diputados, porque la ley española electoral era tan, pero tan tremendamente misógina, que ni siquiera consideraba la condición de la mujer. Entonces, en el primer Parlamento hubo mujeres españolas, Victoria Kent, Clara Campoamor, que no pudieron votarse, pero sí pudieron ser votadas. Estaban en el Parlamento, pero no podían votarse a sí mismas, porque no eran... no tenían condición de votante, pero sí de ser elegidas o ser elegidos. Se dio esa situación y por eso se dio también el debate de qué hacemos con el voto de la mujer. Debate que también van a tener en la Argentina, de alguna manera, muchas de estas feministas al respecto, con discusiones bastante parecidas. Sí, debate hecho entre dos mujeres de la residencia de señoritas. Clara Campoamor, que era docente, que fue especialmente conferenciante, y Victoria Kent, que fue estudiante del primer año, desde el primer año 1915 hasta que egresó de la carrera de Derecho y se hizo también conferenciante, y de hecho muy cerquita de la residencia de señoritas está el que fue su primer bufet como abogada, ¿no? Y la vida de María en esos años de la República, ¿qué nos podés contar hasta que llega a la Argentina? Hasta la intervención de Gabriela Mistral, sí, y de Victoria Ocampo. Bueno, María va a seguir en su obra de la residencia, va a seguir en su obra del Instituto Escuela, que será directora desde su creación en 1918, va a seguir en la presidencia del Liceo Club Femenino Español y más allá, va a seguir a partir del año 33 en dos cátedras, las que deja libres... Se me ha olvidado el nombre. Sí, es el diputado... bueno, es el nuevo embajador en la Santa Sede. Bueno, esto pasa por no traer papeles, claro, pero los trajo él, sí, porque además ahí tiene... va a conjugar todo este trabajo intelectual con el de recibir. Hay una nota muy curiosa en la residencia de señoritas que dice: la señorita de Maeztu recibirá a las alumnas todos los días, excepto los sábados de 3 a 5 de la tarde. ¿No? Este es el trabajo que esta mujer tenía, o más bien la oferta y que brindaba a sus residentes, a sus estudiantes. Ella estaba siempre dispuesta, ¿no? Dos cátedras, ¿no? Decía todo el trabajo que tenía la residencia, de la dirección del Instituto Escuela. Sus clases, sus conferencias. Sí, es Luis de Zulueta. No me consta que haya sido el embajador. Bueno, en la República se le nombra, él marcha, y entonces... cuando esto pasa en el año 32 y le dice a su amiga María Martos, la mujer de Ricardo Baeza, que también está desplazada por el puesto diplomático que tiene Baeza, le cuenta María de Maeztu a su amiga, dice: mi trabajo aumenta y aumenta sin cesar. Desde octubre estoy explicando en la universidad las cátedras de Pedagogía e Historia de la Pedagogía que corresponden a Zulueta y que él no puede darlas por estar en el ministerio. Es decir, dos cátedras que llenarían la vida de un hombre, de cualquier hombre, son para mí un aditamento sobre la dirección del Instituto Escuela, la dirección de la residencia, puntos suspensivos, pero usted sabe bien cuán honda y sincera es mi vocación y es un rato de felicidad para mí el que paso en la universidad con los alumnos, hombres y mujeres que estudian y trabajan con el mayor entusiasmo. En ese fragmento, sí. Decía, no conozco que María haya conocido la pereza, ¿no? Como una de las virtudes que destacaba de María de Maeztu es que desconocía la pereza. Nos estaba mostrando de alguna manera, lamentablemente en su condición femenina en esto, el futuro de los educadores pluriempleados. Porque acá sorprendía, yo también lo marqué,
Sorprendía especialmente que ella tuviera que hacerse cargo de 2 cátedras cuando lo normal hubiera sido que hiciera cargo en condición masculina de una cátedra y ya estaba. Eso también lo marqué como una idea de cómo se va complicando la cuestión y mucho más complicando para esta mujer en su condición y demás. El ambiente se enrarece a partir del año 34 en España, con la llamada Revolución de Octubre o Revolución de Asturias y Barcelona, y empieza a haber una polarización enorme en la sociedad española. María de Maeztu está horrorizada. Ella es del temple que tiene Ortega, que tienen otros intelectuales de su época, y decide regalar a todas sus estudiantes los libros de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Les dicen que estudien, que lean, que vean cómo es la cuestión de hablar, pero el ambiente puede contra ella, ¿no? Entonces me preguntaba Ángeles, ¿qué hace María de Maeztu especialmente en estos últimos años? Sigue dedicada vocacionalmente a todos sus trabajos, que como hemos visto no son pocos ni dan poco trabajo, pero además está muy preocupada por el ambiente que se respira, ¿no? Escorados sus amigos, escoradas sus estudiantes, pasa por un enorme calvario cuando su hermano Ramiro es primero encarcelado, después desaparecido, finalmente ejecutado, y ella tiene el horror de no saber qué va a pasar con ella. Bueno, previamente, el 18 de julio del año 36, se ha declarado la rebelión y con ello el fracaso del golpe de Estado y la guerra civil en España. María en ese momento es julio, para España es el verano y está en Francia. Ella vuelve corriendo a la residencia es incautada y después de la muerte, de conocer el asesinato de su hermano Ramiro, decide que se tiene que marchar. Y ahí salen al rescate 2 amigas latinoamericanas, Gabriela Mistral y Victoria Ocampo. No, era la anterior. No, eso es del primer viaje. Vamos hacia adelante. Estamos yendo hacia atrás, me parece. Es que tienes que poner el cursor aquí. Ahí está. El exilio de María de Maeztu desde 1937 hasta 1948. Hay telegramas, ¿no?, que le envía Gabriela Mistral y también cartas que le dice: ¿qué puede hacer usted, Victorica, mi querida Victoria, por María? La veo muy mal. Y es así como está en Estados Unidos y la convence Victoria Ocampo para que venga a la Argentina y traiga su renovación, su revolución pedagógica, ¿no? Porque eso es el título que nos convoca, María de Maeztu como una revolucionaria. Y aquí no es todo tan fácil, es muy complicado volver a plantar de cero, está muy desanimada. Las cartas con María Martos de Baeza reflejan esa desazón, la tristeza, la soledad. Tiene que trabajar mucho, tiene que dar muchas clases, pero los lazos de 1926 le abren puertas en la Universidad de Buenos Aires y se incorpora al Instituto de Didáctica. Y tal es la valía de su trabajo que el primer libro de la colección que saca el Instituto de Didáctica es este libro de María de Maeztu. Este es el original. Yo tengo uno más maltratado y otro que ha aportado hoy Mariano Rodríguez Sotero. Es decir, de esta colección de pedagogos argentinos, el primer libro, que es El problema de la ética y la enseñanza de la moral. ¿Sí? Comienza a dar conferencias en Rosario, en Mendoza también se publican sus conferencias y se aloja en la casa de Victoria, pero aquí hay también un disentimiento sobre la posición de la Guerra Civil Española. Victoria Ocampo no apoya al bando nacional, la situación de María y la muerte de su hermano la tiene desgarrada y también Marta Campomar, que ha estudiado mucho el exilio de María de Maeztu, sufre incomprensiones y se vuelca en cartas a María Martos de Baeza de esta soledad que sufre en Buenos Aires, a pesar de que sigue trabajando incansablemente. Da historia de la educación en la Facultad de Pedagogía, de Filosofía y Letras, y también gracias a Mariano podemos ver esas fuentes que me las has aportado hace algunos años,
Bueno, esta es la carta que les comentaba, donde les pide, por favor, la recepción que hace la revista Sur. Pasamos. Es que justamente este es quizás el tema que es más claramente desgarrador. Ella se va de la España franquista, pero su hermano es un protomártir del franquismo, es una figura egregia del franquismo, porque Ramiro de Maeztu tiene esa parábola tan parecida a la de nuestro Lugones, ¿no? Empieza en una izquierda y se va moviendo 30, 40 años después hacia posiciones cada vez más conservadoras, termina en posiciones tradicionalistas reaccionarias. Pero cuando ella viene a la Argentina con un tropel de exiliados republicanos, en un ambiente cultural, y todos entrarán en la tormenta de la Segunda Guerra Mundial y entrarán en la tormenta del primer peronismo, etcétera, etcétera. Realmente es un paisaje para templar ánimos. Estas ediciones, yo se lo comentaba a Ángeles, han sobrevivido muchas veces porque en nuestros cambios políticos, cada gobierno que ha llegado a una institución ha mandado al sótano los libros que estaban por sacar los del gobierno anterior. Entonces han quedado cantidades y no circulan de otra manera que no sea así por algún tipo de saqueo. No fue mi caso. Una profesora de la universidad estaba haciendo una limpieza en su biblioteca, me dice, ¿vos estudiás a los maestros? Toma, ¿te interesa este libro? Sí, sí, por supuesto que sí. Así que así llegó a mis manos un libro que estaba en la biblioteca, una persona que, bueno, no, ya lo había leído o no le interesaba más, y para mí es oro este libro. Yo quería hacer una pequeña apreciación por una cuestión histórica. María no se va de la España franquista, María se va de la España republicana, que está en la guerra, que odia el liberalismo, no sé si tanto o más que lo odia el franquismo. Es decir, María no tiene sitio en el mundo en ese momento, ¿no? Porque cuando viene a Argentina se encuentra que el liberalismo también está echado a perder. La polarización que ha sufrido, recordemos que en el año 33 están en sus estados Adolfo Hitler y Joseph Stalin, ¿no? Está la polarización más extrema que puede haber en el mundo, y Argentina no es ajena. Está lejos, está gozando además todavía de una buena sensación socioeconómica, pero está en zozobra por lo que está llegando de Europa, que viene horrorizada, ¿no? La población que ha huido de Europa o que viene en otras comisiones. Así que María, y para mí es la clave de ese sufrimiento terrible, es María se marcha desolada de la España que ha matado a su hermano. Pero unos años después, estando en esa situación que nos ha contado Ángeles, ella es llamada muere su madre, muere su hermano, y ella es llamada por las autoridades ya del régimen de Franco para que vaya a inaugurar el Instituto Ramiro de Maeztu, que hoy es un famosísimo instituto, más por el baloncesto que por la historia de don Ramiro, pero bueno. Y ella, cuando llega, entiende que esa España la va a rescatar, porque ella sigue siendo católica, como lo ha sido siempre, incluso con su idea liberal. Ha ido a misa todas las mañanas y sabe que la van a respetar. No, no la respetan. No quieren a María, quieren a la hermana de Ramiro. Exacto. Y como hermana de Ramiro es la única forma en la que va a entrar. Cuando pide entrar en su residencia de señoritas, le cierran el paso. Ni su antigua secretaria ni la nueva directora, que es Matilde Marquina, la hermana del autor teatral, ¿no? Marquina, del marido de la gran María Guerrero, ¿no? No la deja entrar, probablemente por miedo por María. Yo no veo aquí una cuestión absolutamente egoísta, sino no son tiempos para que ella visite, estamos en el año 45, no es una España donde una liberal como María de Maeztu, que ha hecho toda la labor que ha hecho, se le reconozca. Así que María va a volver a Argentina con el corazón roto, absolutamente, y por 4 partes, porque se la ha roto la España a la que ella confiaba y se le ha roto la España a la que ella creía que iba a confiar, ¿no? Entonces, el drama, o mejor dicho, la tragedia es horrible. Para María no hay sitio en el mundo, ¿no? De todas formas, aún falta un poco para el final. A escribir sobre la crisis del mundo, ¿no? Este libro
que es el problema de la ética y la enseñanza de la moral, gran parte del libro ella se dedica a hablar de la crisis del mundo, del problema del mundo y el papel de la educación en esa tormenta del mundo, parafraseando al Perindongui, ¿no? La Argentina en la tormenta del mundo, que es un libro del año 2003. Y justamente se dedica, como tiene que ganarse, pero la vida, escribe, reedita el libro, la editorial sudamericana, La crisis del humanismo, de su hermano Ramiro de Maeztu, pero ella escribe también una antología de prosistas españoles que edita Espasacalpe en el año 47, otro texto, una historia de la cultura europea, justamente, y la edad moderna como ese momento de grandeza y servidumbre, que es el subtítulo que ella le pone, y se edita en el año 41. Es decir, que acá también, a pesar de todas las penurias, sigue con una actividad infatigable. Sí. Aquí la vemos con sus colegas en el Instituto de Didáctica, Juan Mantovani. No, es la siguiente, es que tú estás... esta. Sí, bueno, aquí dos fotografías, no solamente papeles, sino también las fotografías como fuentes para verla a María de pie, y quien está al lado es Ricardo Baeza, sentado en la foto de la izquierda, y después en la foto de la derecha el señor de gafas es Ricardo Baeza, con quien también tuvo amistad en Buenos Aires. Cuando las conferencias se daban de pie. Cuando las conferencias se daban de pie. Sí, y bueno, ahí están lo que había querido mostrar, sus programas. Bueno, la opinión, lo que decía, la más dinámica, la más aplaudida de la temporada fue María de Maeztu. María de Maeztu es una inteligencia que dialoga, que dramatiza cualquier tema en una conversación tan espontánea, tan fluida y creadora, que verla y oírla, independientemente de la proposición filosófica que ella plantee, es ya un espectáculo incitante. Hay algo de magia en sus fulgurantes improvisaciones. Sus conferencias son un poco de teatro, porque María de Maeztu evoca las ideas con tal fuerza dramática, tratándolas como personas, dialogando con ellas y dirigiendo con la mirada, el ademán, la pregunta, donde no hay duda está el mismísimo Platón. De esa magia es capaz María de Maeztu. ¿Vamos cerrando? No. Bien, sí me gustaría pensar una cosa, así una especie de consuelo de espíritu. Cuando nosotros nos creemos que estamos en problemas, pensemos en algunos de los escorzos de la vida de esta mujer que queda, como dije al principio, desgarrada, que queda siempre incómoda e incomodando, y por eso insisto en que puede ser una personalidad revolucionaria, pero no una personalidad provocadora ni incitante, sino con su sola actividad. En algún momento yo pensaba, Dios escribe derecho en los renglones torcidos. En este caso, María de Maeztu escribe recto en renglones torcidos, y es nuestra obligación desentrañar su caligrafía, que es algo de lo que han hecho tanto Margarita como Ángeles, porque desgraciadamente le han movido la hoja permanentemente a María de Maeztu. Muchos de sus colegas, su contexto, sus sociedades de recepción y de salida. Entonces, escribe recto en renglones torcidos, y es nuestra tarea tratar de desentrañar la tarea que han llevado y siguen llevando adelante y van a seguir llevando adelante Margarita y Ángeles, aquí presentes con ustedes. Sí, solamente agregar que la muerte súbita, inesperada, golpea a Victoria. Y para cerrar, las palabras con las que despide en el número de febrero del 48. Esos son los programas y los apuntes. Los recuerdos, de Berta Braslavsky. Sí, también otra gran educadora argentina, dice que recuerda de los extranjeros a María de Maeztu con sus brillantes exposiciones. Y lo que comentaba al principio, y ahora voy a leerlo. Sospecho que jamás conoció la pereza, pero conoció de seguro el más justificado descorazonamiento y se sobrepuso a él. De esta oscura virtud conservo el más límpido recuerdo. María tenía muchas otras, pero ninguna me inspiró en ella un tan profundo y tierno respeto. Victorio Campo, Sur, febrero de 1948. Son palabras que ella da unos días después prácticamente de que muere
abruptamente María de Maeztu. Yo creo que además más importante que sus datos biográficos, que lo son y mucho más importante incluso que su obra es su legado, ¿no? Bueno, yo lo vivo, perdón por el egoísmo de esta cita personal, pero ese puente que tendió María de Maeztu, que tendió Victoria Ocampo, que tendieron tantas mujeres en los años 20 primero, 30 y 40, en esos viajes transatlánticos, ¿no? Ese puente que han tendido es algo de lo que nos estamos beneficiando ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de una red que se ha tejido más fuerte que las guerras, que se ha tejido más fuerte que los odios, porque ha continuado. A mí me llega en su momento, hace muchísimos años, una Marta Campomar que viene del brazo de Soledad Ortega Espotorn, ¿no? Eso era una, ya sé que en español queda feo el término, pero es una sororidad, un hermanamiento entre mujeres que se conocieron porque conocieron a sus antepasadas, ¿no? Marta Campomar me abrió Argentina, ¿no? Y aquí tengo pues no solamente conocidas, no solamente investigadoras, tengo grandes amigas, ¿no? Pues Inés Viñuales, está Verónica Zumárraga, está por supuesto Ángeles Castro, ¿no? Son mujeres a las que admirar porque ellas se preocupan por sus raíces, por las raíces que hay que tienen que ver con España, pero también por lo que Argentina y la obra de argentinas y argentinos han dado a España, que es mucho. No sería lo mismo la España actual sin todo el trabajo transatlántico. La Cultural Española hizo muchísimo también por España. Tenemos una ciudad universitaria que no sé si conocen, pero la ciudad universitaria que está en la Moncloa, al oeste de la ciudad de Madrid, bueno, ya está integrada en la ciudad de Madrid, es gracias a la colectividad, en buena parte al dinero de la colectividad argentina. Se construyó con dinero de ellos. Los laboratorios de Ramón y Cajal se construyeron con dinero de argentinos también, ¿no? Sé que don Santiago Ramón y Cajal, que es para nosotros la gloria de las ciencias médicas, Avelino Gutiérrez ayudó a que tuviera los laboratorios muy cerca de su casa, si conocen España, donde está la calle Atocha, ¿no? A la vuelta de su casa. Él vivía en Alfonso XII, en una casa que le regaló. A mí lo de las suscripciones populares para los monumentos me encantan, pero si además le dan una casa a los vivos, más, ¿no? Así que don Santiago, que consiguió su premio Nobel en 1906, en 1907 estrenó su casa en Alfonso XII 64, ¿no? Que todavía está ahí la placa que dice que por suscripción popular se le regaló esa casa. Bueno, pues Avelino Gutiérrez, con el dinero suyo y con el de mucha colectividad española y también de muchos argentinos, les hicieron unos laboratorios a la vuelta, ¿no? en la misma plaza de Atocha. Bueno, y estas redes, casi 100 años después del viaje de María, que vino en 1926, hoy estamos en 2024, nos sigue convocando y nos marca también un camino a poder seguir, ¿no? Seguir tejiendo estas redes transatlánticas en las nuevas generaciones que también acá están presentes. Estamos a 2 años del 2026, se cumplirían 100 años, así que mirando a nuestros destacados diplomáticos, podemos pensar que puede pasar de acá. Hay un brindis asturiano, usted es gallego, pero hay un brindis asturiano que dice de hoy en 1 año y en el medio más veces. De hoy en 2 años y en el medio más veces. Bueno, a los 98 años del primer contacto, del primer viaje de María de Maeztu a la Argentina, me parece también interesante inaugurar Exacto. este ciclo de otras mujeres feministas que organizó Viñuales. Muchas gracias a ustedes, gracias a nuestras colegas y conferencistas, gracias a la organización y a la casa que nos ha recibido, y espero que querramos dar un aplauso a todos. Abrimos un turno de preguntas. ¿Se puede? Tenemos. A ver. De Josefa Sabor, de la bibliotecaria. ¿Por qué? Porque tuvo contacto en el Instituto de Didáctica. Era la bibliotecaria del Instituto de Didáctica. Es Juan Mantovani, de izquierda a derecha, Juan Mantovani, Josefa Sabor y Clotilde Guillén.
Clotilde Guillén, y otra gran pedagoga y psicóloga, y que también trabajaba en el Instituto de Didáctica. ¿Cómo estás? Sí, Clotilde Guillén ya venía trabajando desde el 19 en otra revista didáctica que se llamaba La Obra, y con la que se contactó María de Maestu, y cuando viene en el exilio se inserta en este núcleo. Hola, felicitaciones por la exposición porque fue súper didáctica, entretenida, maravillosa. Una pregunta, ¿por qué no pudo leer su tesis doctoral, María? No acabó leyéndola, no era algo tan importante en ese momento, es que hoy le damos un valor enorme a ser doctoras o a ser doctores. En su momento María lo que quería era una obra completa de educación. Para ella era mucho más valioso el ser discípula de Unamuno y de Ortega y Gasset, que lo fue en sus distintos periplos universitarios. Así que ella se apuntó al doctorado porque Ortega iba a ser su mentor, y no acaba nunca de terminar una tesis. Cualquier cuestión que hubiera hecho ella y la hubiera sido publicado, no sé si ustedes conocen la obra doctoral de Ortega y Gasset, se llama Los terrores del año 1000, es para su hija espantosa, dura, no sé, 25 o 30 páginas, está en las nuevas obras completas, en las que, sí, en las últimas, las de los 10 tomos, está al principio, porque lógicamente no es su primera obra, porque antes tiene artículos, antes de ser doctor, en diferentes medios de comunicación, pero hace una obra doctoral, la misma que Marañón, o que otros grandes doctores de cualquier área, ¿no? Eran trabajitos menores. A María nunca le importó, pero claro, cuando a ella no la nombran doctora se pone muy nerviosa porque ella lleva el lema de Harvard, Veritas, ¿no? Yo con la verdad por delante, y esto no es verdad. Lo que pasa que enseguida se lo arreglan, como he contado, ¿no? Gracias. Dentro de las actividades que me olvidé de mencionar, periodista, también divulgadora, las columnas que dejó su hermano Ramiro de Maestu en el Diario de la Prensa, ella las ocupó con la divulgación de temas pedagógicos y también estas cuestiones de la crisis del mundo. Yo quería preguntar si podían comentar, aunque sea someramente, cuáles eran las cuestiones pedagógicas que ella comienza a divulgar en su llegada a Buenos Aires, porque ustedes comentaron que dio muchas conferencias, visitó colegios y demás. Quería saber cuáles eran las cuestiones pedagógicas más que ella estaba vinculada a la institución libre de enseñanza, bueno, a todo, cómo sostenía los postulados de la institución, el institucionismo y demás en sus conferencias en Buenos Aires. Bien, sí. El ciclo que vino a dar en la Normal 1 sobre la psicología del niño y la psicología del adolescente, y vinculado con la filosofía. Vamos, la importancia para formar a los maestros en psicología, ¿sí? Y después el ciclo de la UBA sobre la psicología de la mujer, y también el ciclo sobre la enseñanza cultural de la mujer, y es toda la explicación sobre la obra de la residencia de señoritas y de los college, y justamente como una labor de unidad entre las mujeres, no solamente para su formación individual, sino también para eso volcarlo, para hacer una patria mejor, estoy citando textual. ¿Sí? Entonces, la idea, y también esa armonía de cuerpo, mente, contacto con la naturaleza. En Montevideo dio una conferencia también sobre la importancia de la mujer española, otra sobre las mujeres fundadoras, lo que ella rescata el papel de la mujer como fundadora, y tiene también como modelo a Teresa de Ávila, como mujer fundadora, ¿sí? De iniciar un nuevo tipo de espiritualidad. Acá vamos a conversar un poquitito porque a veces se nos mezcla escuela nueva, institución libre de enseñanza, estas iniciativas, desde una perspectiva como la Argentina, en donde la educación pública y oficial era gratuita, laica, era la que se otorgaba en las escuelas con certificación. Desde esa mirada a veces se nos mezclan todas estas iniciativas españolas como si todas estuvieran vinculadas entre sí, y la enseñanza anarquista no estaba tan vinculada a la escuela moderna como la gente a veces cree, muchas veces es la muchachada, y parte de la labor nuestra de investigadores y docentes es tener que ir con la lupa a mostrar, mire, esto está un poco más separado de lo que de lejos parece.
Sí, bueno, conforme además con Mariano, con Ángeles, una frase que creo que lo ilustra todo y María la da en muchas de sus conferencias pedagógicas. Ella dice, es verdad ese dicho de que la letra con sangre entra, pero es la sangre del maestro, ¿no? Quiero decir, es el esfuerzo enorme de la persona que está en el magisterio la que va a hacer que entre la letra, que entre el espíritu y que entren las ciencias, ¿no? Porque sí que bebe del krausismo institucionista, pero María ha recorrido el mundo, ha sido maestra desde muy jovencita en hogares muy difíciles y su pedagogía va mucho más allá. Es algo que todavía queda, igual que Montessori tiene muy recogida su obra, habría que, no seré yo la persona porque no soy pedagoga, pero habría que empujar a investigadores, a gente que tenga la pedagogía suelta para que pueda ver cuáles son las fuentes reales de la educación, de la base educativa y pedagógica de María de Maeztu, ¿no? Porque Maeztu bebe de grandes pedagogas inglesas, ¿no? Los neokantianos, claro. En 1911 viaja a Marburgo y se encuentra con la filosofía neokantiana y también traduce y adapta a la realidad española los textos de pedagogía de Pestalozzi, de Cohen, de Nartrop, ¿sí? Bueno, también aceptemos que entre todas las disciplinas hay tribus y las tribus pedagógicas que vinieron después de esto que están en la imagen no estaban muy contentas de sus antepasados y lo que hicieron fue enterrarlo. La carrera de Ciencias de la Educación de nuestra facultad se crea en 1957. Son 30 años, 20 años después de estos momentos. Bueno, ahí ha habido también una sucesión de enterramientos de antepasados, como han pasado estas cosas. Por eso me llama y me interesa Braslavsky citándola al respecto, porque ella sí está cruzando los estratos arqueológicos. En general a este periodo se lo llama como pedagogía espiritualista de estos años. Y después hay estudios a partir de la carrera de las Ciencias de la Educación que se funda en 1957 y este es el normalismo, positivismo, escuela nueva, espiritualismo y rápido, lo que yo he leído, ¿no? Y sí ya más estudios de la carrera de Ciencias de la Educación. Pero me parece que merece por sí mismo grandes estudios, ¿no? De estas personas de estos años. ¿Preguntas por ahí? Sí, por favor. Hola, buenas noches. Yo quería saber, porque ustedes hicieron una comparación entre las Marías Montessori y se me fue el nombre, Maeztu. Ustedes hicieron una comparación del pensamiento pedagógico y didáctico entre las dos. Yo quería saber, así en un resumen de idea, cuáles han sido y dónde puedo investigar eso. Bueno, escribí un artículo justamente sobre eso, que está en la revista Temas de Historia Argentina y Americana del año pasado, que después me puedo acercar y facilitarle, y es una pedagoga argentina que compara las dos pedagogías. Dice, una pedagogía como más acercada al niño, es la calificación de esta pedagoga Echegaray. Y la de María de Maeztu, que ella la ve como más poniendo énfasis en la disciplina. Lo que propone esta pedagoga es el equilibrio, un punto medio. Es un artículo que sale justamente en el Monitor de la Educación Común. Es esto, ¿no? Donde dice puntos de vista pedagógicos, el término medio salvador. ¿Sí? Es la foto, la fuente esta que está a la izquierda. Dice, las recientes visitas al Río de la Plata de las de las prestigiosas educadoras María de Maeztu y María Montessori. Bien, es ese artículo. Es del año 26, del mismo 26, en el Monitor de la Educación Común. ¿Puedo redondear al final de la pregunta? Sí. Nosotros hemos tenido un libro para la grabación. Nosotros en la Argentina hemos tenido una base educativa, como en muchas partes,
de Latinoamérica, quizás copiando el pensamiento europeo. ¿Qué fue? ¿Qué hizo que se destruyera la educación, teniendo como bases el intelectualismo que hemos tenido nosotros, no solamente desde la pedagogía, de la didáctica, sino de la filosofía? ¿Qué fue lo que destruyó la educación? Me parece que supera a la pobre María de Maeztu y nos pregunta a nosotros directamente. Sí. Puede ser una conjunción de... En este texto, la crisis del mundo pone como un momento clave, y ahí es una gran influencia también de su hermano, la crisis del humanismo. La crisis de la humanidad cuando pierde la espiritualidad y se pone mucho más acento en la técnica, y eso va a derivar en el positivismo, en el materialismo, en el utilitarismo de Bentham, en el utilitarismo también de Stuart Mill. Esas son las ideas que están en este texto. Yo le voy a sacar después una foto. ¿Cómo no? Bueno, lo último, la globalización. La globalización ha influido en la pérdida de la idea de la educación, en el caso argentino, por ejemplo. Es particularmente complicado despegarnos ahora de Maeztu, que llega al 47-48, y interrogarnos sobre cuántas y cuáles globalizaciones hemos tenido, con lo que tienen de positivo y con lo que tienen de negativo. La crisis de la educación argentina, no digo que arrancó en 1957, porque parecería ligarlo a las ciencias de la educación, pero sorprendentemente es en torno en algún momento de la segunda mitad del siglo XX, en el que todos ustedes han vivido y han nacido, excepto algunos estudiantes del fondo, y que en todo caso tiene que ver con idas y vueltas. No sé si a María de Maeztu le hubiera gustado vivir los años posteriores al 48 hasta nuestro presente, pero a nosotros no nos preguntaron y nos tocó vivirlos. Así que, no, por favor, no tiene nada que perdonar. Última ronda, terminamos. Por aquí adelante, Ruiz Farías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto volver a verte, Margarita. ¿Cómo fue la recepción de María en la colectividad española de la posguerra civil? O sea, nos han contado, bueno, más o menos cómo pudo acomodarse en el mundo académico, pero pensando un poco en que ella venía de una España y al mismo tiempo era reclamada en cierto modo por la España franquista, o sea, ¿de qué modo se insertó o no se insertó en ese colectivo? Mira, es un campo todavía a explorar, porque yo he explorado su inserción académica y su vinculación con Sur, pero la recepción de la colectividad todavía no me he metido en esos archivos. Las despedidas del año 26 fueron apabullantes, clamorosas, una recepción magnífica, y después en el archivo se ve las líneas de continuidad. Pero en el 37, cómo fue recibida por el Laureat Bat, no sé. Sí tengo una fuente que dicen que recuerdan años después cómo resonaba su voz en los salones y en las fiestas. Pero te estoy hablando del año 27. 10 años después no te lo puedo contestar porque todavía no tengo esa información. Un detalle mínimo antes de poder pasarle a quien va a saber de este asunto, que es Margarita. Queda claro que la comunidad española acá no era una sola comunidad española, que también había gallegos pobres franquistas, aunque les pueda parecer sorprendente, a intelectuales de izquierda. Bueno, en ese mare magnum muy argentino, convivían estas cuestiones hasta un punto tal que esas peleas eran leídas por argentinos, incluso por argentinos de origen español, como esas cosas de gallegos. Se están peleando de esas cosas de gallegos. Porque en las antípodas del mundo y en las antípodas de la política, al fin y al cabo eran unos gallegos, aunque hayan venido de Murcia o de Madrid. Y sus generaciones posteriores y demás los fueron poniendo en esa posición de, al fin y al cabo, estos hablan entre ellos. Y ahí es cuando se recuperan luego en esa unidad forzada creada por todo el resto de los argentinos y las comunidades que conviven acá. Vayan a preguntar en Corrientes y Canning, ¿qué es estas peleas que tienen estos? Son todos gallegos.
No, lo dije a propósito, Canning y Corrientes. Dije Canning y Corrientes porque era Canning y Corrientes en ese momento. No, es así. Pues yo iba a responder a Rui en más o menos, bueno, iba a responder, la respuesta está en las sillas que volaban en el Tortoni, ¿vale? Quiero decir, mal. ¿Cuál fue la recepción en la colectividad española de después de la guerra? Mala. Mala para un lado, mala para otro. Es decir, en ese vuelo de sillas todas iban dirigidas hacia gente como María, que no quería adherirse a ninguno de los dos bandos, porque voy a referirme con H a esa frase famosísima de Unamuno, de los unos con H y los otros con H, ¿no? Ella le parecía espantoso, le parecía que eso no era la España en la que ella creía y para la que había trabajado y trabajó durante toda su vida, ¿no? Es decir, no hubo, ¿no? Me apena tener que terminar con esto, ¿no? Sí. De la incomprensión, y también lo trabaja Marta, del peso del apellido Maestu, ¿no? Que ya era un apellido muy conocido desde 1905, que Ramiro escribía en la prensa, y también justamente como la figura de su hermano era una bandera del bando franquista. Pero la colectividad, fuentes, y si hubo recepciones y demás, eso no te puedo decir. Que Laura Abad, años después, contentos, sí, pero 10 años después, no sabría contestarte con certeza. Vamos cerrando. Los organizadores, bien. Tenemos más actividades el 25 de noviembre. Inés. No, solo recordar que agradecer, porque ha sido un debate y un conversatorio, la verdad que muy animado, y creo que podríamos seguir un buen rato más. Recordarles que el 25 de noviembre será el siguiente encuentro, que será sobre la figura de Elena Sancinena de Elizalde. Y bueno, y agradecer a Roberto y al Centro Cultural, y a los 3 expositores, Margarita, que vino del otro lado del Atlántico, también una pionera transatlántica, y Ángeles, que siempre está acompañándonos continuamente, igual que Mariano. Y bueno, agradecerles esto, y bueno, compartimos luego un rato algo más para poder seguir charlando. ¿Roberto? Bueno, sí.